Este fanfic no es mío, es de Ferun. Lo puedes encontrar en Archive.org en la descripción. Les dejo el link para que puedan leer la historia. Perdido y luego encontrado Ferun capítulo 6. Encontrarás a tu alma gemela. Texto del capítulo. Su nombre, aquello más sagrado para un ser sintiente. Lo que te define. Lo que te sostiene. Lo que solo puedes apreciar de verdad cuando lo pierdes. La palabra que esperaba no volver a oír, al menos no sin antes ser presentada. Y, sin embargo, la oyó. Y, sin embargo, sus oídos volvieron a estar al tanto de esa simple palabra. Anastasia. Ese era un nombre que se puso a sí misma, pues no recordaba su nombre de nacimiento. El nombre que le dieron sus padres era una pregunta que siempre anhelaba respuesta. Pero, como muchas cosas en la vida, era algo que nunca podría darse el lujo de saber. Sí, su mente curiosa podía, y en la mayoría de los casos, debía vagar por ahí buscando respuestas. Pero ahora, eso no era lo que debía ser. Sabía qué hacer, así que se comportó como correspondía. Se giró para encontrarse con la voz, para ver a la persona que, a pesar de todo, parecía recordarla. La persona cuya voz no reconocía, pero que sí la reconocía a ella. Sabía que no era casualidad, sabía que el nombre era intencionado. Quienquiera que hablara sabía quién era, y sin embargo, ella no podía decir lo mismo. Por mucho que lo intentara, por mucho que lo deseara, no podía relacionar esa voz con ninguna persona en su vida. No era la de Julius, pues la voz carecía de la elegancia que siempre exhibía el caballero. No era la de Ricardo, pues carecía de la calidez y el cariño que recibió de él, casi desde el primer día que se conocieron. No pertenecía a ninguno de los trillizos, pues carecía del entusiasmo y de esa travesura infantil por la que eran tan conocidos. No, la voz era exigente, casi frenética. Deseaba respuestas, exigía que se le concediera su petición. Sin embargo, había algo más en ella. Algo que no podía identificar, algo sobre lo que solo podía especular por ahora. Intentó de nuevo pensar en el rostro del dueño, recordar su semblante. Después de todo, considerando cómo le hablaba, había una gran probabilidad de que, como mínimo, se conocieran. Pero fue en vano. Lo intentó, se concentró, pero solo había una silueta presente. Conocía a esa persona de antes, pero, al igual que con sus padres, cada vez que intentaba recordar, solo había una silueta presente. Nada más que un contorno, e incluso eso le causaba dolor de cabeza. Así que, con la esperanza de que sus ojos llenaran lo que su memoria no podía, observó la extraña figura frente a ella. Pero tal acción la decepcionó aún más. Por mucho que mirara, por mucho que lo intentara, el velo que ocultaba la identidad de esta persona no se desprendía. La respuesta siempre estaba tan cerca, y a la vez tan lejos. Dicho esto, pudo concluir varias cosas basándose en su apariencia. Llevaba una capa oscura de un azul intenso. A diferencia del resto de su ropa, la capa estaba impecable. Las ojeras y el estado general de su ropa indicaban que este hombre había tenido problemas últimamente. Pero, claro, ¿quién no en esta ciudad? La ropa, aunque no en las mejores condiciones, no parecía barata. No creía que fuera especialmente cara, pero no estaba segura. La mejor manera en que su mente podía describir la vestimenta del hombre era usando la palabra extraño. El resto de su apariencia física no se desviaba demasiado de tal descripción. Aunque era más alto que ella, lo que significa que encajaba cómodamente con el 99% de la población, no podía describirse como particularmente alto. Estaba ligeramente por debajo de la media en ese aspecto, al igual que su peso, aunque este último claramente no estaba predeterminado al nacer. Parece haber sido privado de sustento. Si fue autoprovocado o no, aún está por verse. Aunque al mirarlo a los ojos, Anastasia puede formular hipótesis. Porque esos ojos, por muy maníacos que parecieran, reflejan claramente una emoción. ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué estás aquí? Sus pensamientos fueron interrumpidos bruscamente por la voz del hombre. Al menos así se sentía Anastasia hasta que se dio cuenta de que había pasado el último minuto mirando a alguien sin responder a su pregunta. Ni siquiera reconociéndolo. Parecía que el tiempo que había pasado sola le había pasado factura.
Algo así también podía ser triste para el hombre frente a ella, cuyo cuerpo y cada palabra gritaban que había carecido de cualquier interacción humana normal. No estoy seguro de entender exactamente lo que me preguntas. ¿Qué te hace pensar que mi presencia es inusual? Si bien su vocabulario y sus dotes diplomáticas habían permanecido relativamente intactos tras los recientes acontecimientos, no podía decirse lo mismo de su voz, ni de su capacidad para hablar. ¿Por qué tardó más de lo esperado en terminar la frase? Sin embargo, el hombre frente a ella parecía no haber captado sus pausas. Parecía no haber captado nada más allá del significado literal de las palabras. Así que, con una voz que transmitía confusión y sospecha a partes iguales, se explayó. No te hagas la tonta, Anastasia. ¿Por qué una candidata real está sola en un callejón oscuro? Se emocionó al oír esta respuesta, aunque hizo bien en ocultársela a este hombre. Su felicidad no era sorprendente. Después de todo, la única forma en que él podía conocer su estatus era si la recordaba a pesar de la gula. Esa felicidad también le traía incertidumbre. Después de todo, su plan para el futuro dependía de que todos la olvidaran. Ahora que tal conclusión ya no es correcta, sus planes tendrán que reconsiderarse. Cualquier cambio que hayan experimentado seguramente tendrá algo que ver con este hombre, y eso la incomodó. Claramente, el hombre no estaba en su mejor estado mental, si su comportamiento era un indicador. Pero, pensándolo bien, probablemente también podría decirse algo así de ella. Quizás ella misma no lo note, pero quienes la rodean presumiblemente sí, así que sería hipócrita de su parte juzgar directamente a alguien por estar marcado por su sufrimiento como ella. La idea de que fuera un cultista de brujas cruzó por su mente, pero la descartó rápidamente porque este hombre transmitía una clara emoción: respóndeme ya. Parecía estar poniendo a prueba la paciencia de este hombre, por lo que decidió responder de un modo que le permitiera confirmar la mayoría de sus sospechas. Sufrí como víctima de la gula. Por eso, mi nombre ha sido devorado y todos me han olvidado. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos y construir la siguiente parte de la mejor manera posible. Si no me equivoco, tú mismo sufriste lo mismo. La pregunta sin duda impactó al joven. Su expresión facial reveló una emoción entre la sorpresa y la conmoción. Incluso, inconscientemente, retrocedió un paso en ese estado inesperado. A Anastasia no le costó determinar que este hombre había sufrido la misma injusticia que ella. Si bien su ropa y su atuendo en general pintaban esa imagen, lo que la convenció fue un arma inusual enfundada en su cadera. Parcialmente oculta por la capucha oscura, era comprensible que no se fijaran en un látigo negro. El mundo es peligroso y muchos han aprendido a defenderse. La mayoría de las veces, la gente escogía espadas, dagas o cualquier arma común similar. Pero el látigo era una opción extremadamente rara por muchas razones, principalmente debido a la falta de maestros expertos y a la incapacidad de matar fácilmente a un oponente con tal arma. Por estas razones, los látigos son utilizados casi exclusivamente por comandantes y estrategas de retaguardia, personas que no se espera que luchen directamente. Si bien sus enemigos pueden imponerles estas armas, los hombres que empuñan látigos generalmente tenían guardias o soldados hábiles justo debajo de ellos en quienes podían confiar para el combate directo. Todo esto se combina para crear una imagen clara. Este joven probablemente era estratega de la guarnición de la guardia local, o incluso del ejército del señor regional. Tuvo la mala suerte de que su grupo fuera atacado por Gula, donde sus compañeros que lo protegían murieron en batalla y perdió su nombre. Así que ahora vaga por la ciudad sin saber qué hacer, igual que ella. ¿Pero por qué la recuerda?, se preguntó. ¿Acaso las víctimas de la glotonería se recuerdan entre sí? Pero tal hipótesis se descartó casi de inmediato. De ser cierta, ella también lo recordaría. Puede que nunca hubieran interactuado antes, pero es improbable. Primero, él la llamaba por su nombre. Si la hubiera conocido simplemente como candidata real, se habría referido a ella por su título y habría sido mucho más cordial que ahora. Además, no tendría sentido considerando su memoria nublada. Es difícil de explicar, pero aunque no puede recordarlo, sí recuerda que lo conoció. Sentía que este hombre ocupaba un lugar en su memoria, pero no podía decir dónde.
Mientras su mente estaba llena de diversos pensamientos e ideas, su compañero de conversación recogió sus pensamientos y continuó la conversación. ¿Cómo lo supiste? La voz del hombre, aunque intentaba aparentar, era bastante engañosa al reflejar sus emociones. Anastasia tenía claro que se trataba de un asunto de suma importancia, así que el tono casi desesperado en su voz tenía todo el sentido. ¿Cómo no? Ella misma lo sabía. Sabía lo difícil que era ser olvidado por todos, y lo trascendental que puede ser para alguien, al menos cansado de reconocerlo. Ella misma quería saber cómo la recordaba este hombre, después de todo. Pero su interlocutor estaba claramente conmocionado por sus experiencias, y si quería obtener una respuesta, debía actuar con cautela. La mejor manera de avanzar era explicar su caso con calma y cuidado, y responder a sus preguntas. No fue difícil determinarlo por tu apariencia, el arma elegida y el hecho de que sabías mi nombre de antemano. Con un tono más desenfadado, dirigió la conversación hacia el rumbo deseado. El último fue particularmente efectivo. Aunque el hecho de que no pueda recordarte a pesar de conocernos de antes me hace sentir algo de culpa. Sus palabras parecieron surtir efecto, y la reacción del joven fue, hasta cierto punto, favorable. Definitivamente, reveló más de su carácter cuando su voz, casi presa del pánico, le respondió. Oh, no hay necesidad de sentirse culpable. No sé cómo puedo recordarlo, simplemente lo recuerdo. No solo tú, sino también otras víctimas de la gula. Así que no hay necesidad de sentirse culpable. Obtuvo su respuesta, por insatisfactoria que fuera. Pero había otras cosas que había aprendido. No pasó inadvertida que la primera reacción de este hombre a la pregunta de Anastasia fuera asegurarle que no debía sentirse culpable. Definitivamente reveló mucho sobre su personalidad y, junto con su otra reacción, la imagen que tenía de él empezó a cambiar. Aunque al principio parecía perturbado y algo amenazante, ahora parecía más perdido que nada. Si la actuación mental que estaba realizando podía romperse con la simple observación de los hechos, entonces probablemente no estaba muy arraigada en él. No, debía ser un suceso reciente, probablemente consecuencia de la pérdida de su nombre. Todo eso probablemente era solo una forma de lidiar con lo sucedido, un muro defensivo destinado a protegerlo de que algo así volviera a ocurrir. Pero el muro era débil, y se derrumbaría sin mucha resistencia para revelar a la verdadera persona detrás de él. Para revelar a un hombre perdido, inseguro de qué hacer en este mundo repentinamente cambiado. Él era igual que ella en ese sentido, y tal vez si unían fuerzas, ambos podrían recuperar sus vidas anteriores. Pero tal propuesta no se puede dar de inmediato. No, se necesitaba aprender y comprender más. Para ello, derivó la conversación hacia un tema más laxo. ¿No te parece un poco injusto que tú sepas mi nombre y yo no el tuyo? Su voz era amable. Después de todo, no podía ser de otra manera al hacer semejante comentario. Parece que su interlocutor lo aceptó así. Sí, lo siento. Me llamo Natsuki Subaru. Natsuki, ese era un nombre que nunca había oído, ni conocía a nadie con un nombre parecido. Además, el apellido Subaru también era un misterio para ella. Pero ahora no importaba. ¿A qué se debía que su interlocutor se hubiera acostumbrado un poco a la conversación? Así que continuó. Sabes que yo era comerciante y candidato a la realeza. ¿Pero qué eras tú? Frunció el ceño ante la pregunta, algo que Anastasia tuvo presente. Aún así, respondió. Yo era el caballero de la medio elfa Emilia. Esa fue una respuesta inesperada, como mínimo. Emilia es una persona bastante impopular, o dicho de otro modo, odiada por casi todo el mundo. Imaginar que alguien se comprometería voluntariamente con ella era difícil. Pero, claro, por lo poco que había interactuado con ella, parecía una buena persona. Quizás una extranjera, algo que presumiblemente era Natsuki, proveniente de un lugar donde los elfos son más aceptados, podría pasar por alto su herencia y aceptarla tal como es. Lo único que impidió este análisis fue la reacción de Natsuki a la pregunta y la forma en que, casi, escupe el nombre de Emilia. Pero quizás esto sea algo reciente. Los seguidores de Emilia parecen un buen grupo. ¿Por qué no intentaste reconectarte? Subaru apretó los dientes y el puño al responder a su pregunta. Lo intenté, pero me traicionaron y me dejaron pudrir.
Si los vuelvo a ver, los mataré a todos. La ira de Natsuki no parecía incomodar a Anastasia. No tenía por qué hacerlo. Al fin y al cabo, Anastasia entendía bien de dónde provenía ese odio, así que no le dio demasiada importancia. Si se solucionaba la raíz del problema, la ira y el odio desaparecerían solos. ¿Por qué no intentaste hacerme daño? Después de todo, puedes argumentar que yo también te abandoné. Intentó exponer su aparente hipocresía y, de esa manera, mostrarle que la animosidad que ahora alberga podría no ser del todo cierta. Muchos lo habían olvidado y abandonado, como muchos la habían hecho a ella. Pero no busca venganza porque es inútil. Todos los habían olvidado, y buscar venganza significaría que tendrían que volverse contra el mundo entero. Tal cosa es simplemente inviable y, en última instancia, autodestructiva. Es mucho más sensato simplemente seguir adelante e intentar rehacer sus vidas, o simplemente vagar sin rumbo, simplemente existiendo, como ella. No es que se hubieran olvidado de mí. Es lo que hicieron después lo que los muestra en realidad. Se detuvo y, con una expresión seria, casi asesina, le hizo una pregunta. No respondiste a mi pregunta original. ¿Por qué estás aquí en este callejón? La situación parece haberse descontrolado un poco. Este malentendido parece haberle hecho cuestionar sus intenciones. Al menos no parece violento, así que no hay daño, solo una forma de protegerse de volver a experimentar el trauma. Así que Anastasia concluyó que ser lo más honesta posible es la mejor manera de seguir adelante. Pensé que hacías una pregunta general, así que respondí en general. Disculpa si este error te ha causado molestias. Pero, para responder correctamente esta vez, estoy aquí para mantenerme alejado del arzobispo del pecado que se ha fugado, al igual que tú, supongo. Parece haber aceptado la respuesta de buena fe. Pero, tras reflexionar un momento, con expresión seria, planteó la pregunta más importante. ¿Cómo sabes que no estás hablando con él? La pregunta le pareció absurda a Anastasia. Este hombre no podía ser un arzobispo del pecado, era simplemente imposible. Si él lo era, ella también podría serlo. No, todo en su interacción demostraba que no lo era, y ella respondió a la pregunta con la única respuesta posible. Obviamente usted no es un arzobispo del pecado. Esta declaración lo dejó atónito una vez más. El único movimiento que mostró fue un rápido parpadeo. No parecía enojado ni angustiado, lo que alegró a Anastasia. No entendía por qué, pero esto era claramente importante para él, y se alegró de haber aportado un cambio positivo a la vida de alguien. Pero el momento de apreciación no duró mucho. Mientras hablaban, un hombre corpulento, al parecer un ladrón, se les acercó sigilosamente. A pesar de su tamaño, aprovechó que estaban enfrascados en una conversación y desconocían lo que pasaba a su alrededor para actuar. Con un brazo, agarró al chico por el hombro y con el otro le clavó una daga en el cuello. Dame todo el dinero que tengas o tu novio muere. Anastasia, tras pasar la sorpresa inicial, pudo observar la situación con calma. Vio a un hombre encapuchado que sujetaba con fuerza a Natsuki, aparentemente inconsciente. Pobrecito, debe estar petrificado, pensó mientras pensaba en todas las posibles maneras de afrontar la situación. Ya había lidiado con situaciones similares. Al fin y al cabo, era una comerciante de renombre mundial con mucho dinero, y donde hay dinero hay problemas. Por otro lado, Natsuki era, presumiblemente, un estratega. Alguien que evita el combate directo, pero comanda a especialistas en combate. Su arma, al fin y al cabo, sirve para mantener a raya a los oponentes hasta que uno de sus subordinados pueda rescatarlo. Ahora estaba abandonado y no había nadie en quien confiar. Pero no tenía de qué preocuparse. Anastasia estaba segura de sus habilidades, y este ladrón no era más que una molestia. Ella se encargaría de él sin problema, y quizás, al hacerlo, recuperara la confianza que aparentemente había perdido. A menudo uno no comprende lo que tiene hasta que lo pierde. Pero, para Subaru, parece que también ocurre lo contrario. Porque realmente no sabía cuánto necesitaba escuchar estas palabras hasta que las oyó. Obviamente no eres un arzobispo del pecado. Daba por sentado que todos lo verían solo como eso, un arzobispo del pecado. En su mente, no le cabía duda de que hasta el fin de sus días, si tal cosa le fuera posible, sería recordado como uno de los monstruos que más odiaba.
Emilia, la mujer a la que amaba, lo dijo. Beaco, su alma adorada, lo dijo. Garfiel y Otto, los amigos a los que incluso consideraba hermanos, lo dijeron. Sin embargo, Anastasia Osin, la mujer a la que apenas conocía y por la que no sentía ninguna afinidad particular. Eso no significa que la odiara, ni siquiera que le disgustara. No, reconocía su talento y la consideraba una gran aliada potencial, pero no una amiga íntima. Entonces, ¿por qué era ella la única que decía la verdad? No necesitaba que la convencieran, no necesitaba explicaciones. Simplemente dijo esas palabras como si fueran una obviedad, algo que él dejó de creer. Entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué su familia no tomó en cuenta sus palabras ni creyó en sus explicaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué perdió su nombre? Cuando sus logros fueron olvidados. Cuando su valor para el mundo fue olvidado. Anastasia Osin, la mujer a quien veía como una zorra astuta, es la única que ve la verdad. La única que habla con él con normalidad. La única que aparentemente lo acepta. Le estaba mintiendo. Lo estaba manipulando, igual que ellos. Intentaba usarlo, igual que ellos. Eso tendría más sentido, pero, por alguna razón, no es cierto. Todo apunta a que todo lo que le decía ahora era cierto. Su apariencia era la prueba de que la habían abandonado, igual que a él. Su pretensión de malentendido explicaba a la perfección la mentira accidental que le había dicho. Parece no desear vengarse de su grupo. Quizás se deba a su personalidad, o a la diferencia en las circunstancias que llevaron a que su nombre fuera devorado. Sin embargo, ella también ha sufrido, no exactamente como él, pero bastante parecido. Quizás pueda confiar en ella. Quizás sea la clave de su futuro, tras vengarse de Emilia y su grupo. Sería maravilloso si pudiera encontrar una amiga con quien compartir esta nueva vida, por lo demás solitaria. Quién sabe, quizás con el tiempo algo más que una amiga. Pero en el perfecto equilibrio de su mente, tales pensamientos no podían permanecer sin respuesta. Ella me traicionará. Me apuñalará por la espalda como lo hicieron ellos. Puede que no. Después de todo, ¿no vale la pena el riesgo? Para acabar con mi inevitable soledad antes de que comience. Ella me atacará en el momento que tenga la oportunidad. Tengo mi autoridad, puedo defenderme si llega el caso. Ella me traicionará. Ella no lo hará, ella lo hará, ella no lo hará, voluntad no. Voluntad no. La tormenta que se cernía sobre su mente se detuvo temporalmente al oír una voz exterior. Reconoció que era la de Anastasia, pero algo era diferente. Su voz siempre había sido tan melódica. No estaba seguro, pero una cosa sí sabía. Era hermoso escucharla. Podía y quería simplemente escucharla, pero, por desgracia para él, el hermoso sonido fue reemplazado por otro que no lo era. La voz sonaba como si perteneciera a un hombre. No tuvo mucho tiempo para pensar en ello antes de caer al suelo. Debido a su estado, no tuvo tiempo de prepararse para una caída, lo que le dejó un doloroso golpe. Vio a Anastasia acercarse, aparentemente preocupada por él. Era realmente extraño, pero sentía que no había motivo para tal preocupación. Sin embargo, sus hermosos ojos verde agua reflejaban principalmente esa emoción. ¿Desde cuando pienso que sus ojos son hermosos? Pensó brevemente antes de que esa horrible voz volviera a oírse. Ya lo recuperaste. Ahora vete y ni se te ocurra llamar a los guardias. Como respuesta, la voz tranquila de Anastasia dijo, por supuesto, como acordamos. Se giró y vio a un hombre encapuchado que llevaba una daga en una mano y una bolsa de monedas en la otra. ¿Acaso este hombre le había robado a Anastasia mientras estaba absorto en sus pensamientos? Parece que sí. Lo usó como rehén. Pero ¿cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo no se dio cuenta? No lo sabe, y comprendió que no le importa. Con un gesto más instintivo que meditado, ordenó. Devuélvele el dinero que le robaste. Él, tan suavemente como pudo, empujó a Anastasia hacia atrás mientras se ponía de pie. El ladrón pareció divertido por lo sucedido y con una sonrisa torcida respondió. ¿Qué haces? Jugando a ser un caballero. Estaba a punto de terminar la frase cuando un dolor indescriptible lo azotó. No podía comprenderlo.
Un momento se burlaba de un niño débil, y al siguiente, un dolor insoportable lo golpeaba en la pierna izquierda y el brazo derecho. Además, sentía lo que, en comparación, podría describirse como una molestia en la frente que cree que sangra. El dolor era tan intenso que cayó de rodillas mientras luchaba por no gritar, algo que cada vez le costaba más. Subaru se acercó lentamente al hombre caído con una mano levantada y apretada en un puño. Tal acción no era necesaria para que su autoridad funcionara, pero lo hizo de todos modos. Descubrió que al hacerlo le facilitaba concentrarse al transferir las heridas. Además, dejaba muy claro a sus víctimas que él era quien las hacía sufrir. Pero, si bien todo lo anterior es cierto, la razón más absurda para esta decisión no es la necesidad práctica, y se ajusta más a la edad de Subaru. Simplemente pensó que se veía genial. Si bien había muchas razones prácticas para esta acción, no podía quitarse de la cabeza que parecía intimidante. Para este hombre que se derrumbaba de dolor, ciertamente lo era, siempre y cuando lo notara en su agonía. El lado positivo es que el corte en la frente que se hizo al ser arrojado al suelo ya no está. Al llegar al hombre, como era de esperar, intentó arrebatarle la bolsa al ladrón. Pero resultó ser más difícil de lo previsto. El hombre, adolorido, apretó el puño con demasiada fuerza como para que Subaru consiguiera lo que quería. Frustrado, lo pateó mientras hablaba. «Solo dame la bolsa y te dejaré ir». El hombre pareció haberlo escuchado, como lo demostró cuando el agarre disminuyó permitiendo que Subaru tomara las monedas de Anastasia. Cuando obtuvo lo que quería, Subaru le dio la espalda al ladrón y examinó la bolsa. La abrió y vio que efectivamente contenía monedas de oro. Satisfecho, cortó la conexión con el del ladrón y dio su última orden con calma. «Piérdete». No necesitó girarse para confirmar la obediencia del hombre. No, gracias a su autoridad, podía ver claramente el del hombre, que se alejaba cada vez más a una velocidad impresionante. «Es un buen corredor», pensó Subaru con humor mientras desactivaba su autoridad. Lentamente, volvió la mirada hacia Anastasia cuando vio algo inesperado. Confusión. Esperaba que se asustara, que posiblemente corriera, pero esto era extraño. Fue entonces cuando se preguntó si probablemente debería haberlo hecho antes de hacer todo esto. Este es tu dinero, ¿verdad? Esto fue bastante inesperado. Anastasia logró librarse del ladrón dándole solo una quinta parte del dinero que llevaba consigo. Consideró que era un buen resultado, por lo que es comprensible su confusión cuando el joven al que acudió a socorrer. El joven, que creía paralizado por el miedo, la apartó y comenzó a torturar al pobre ladrón. En un momento estaba pensando en cómo tranquilizar a Natsuki y al siguiente lo veía recuperar sin esfuerzo el dinero que le había dado. No era una imagen agradable, sin duda. El hombre parecía estar sufriendo una agonía inimaginable. Su capacidad para no gritar era admirable. Lo más inquietante de esta situación eran los ojos de Natsuki. Cuando se giró para inspeccionar la bolsa, por una fracción de segundo, ella pudo ver lo que parecía ser un sutil destello rojo en sus ojos. Ya había visto algo así antes. Luz tenía el mismo destello en los ojos cuando la confrontó. Aunque inquietante, esto no cambió su opinión general sobre la posición de Natsuki en el culto, ni sobre su falta de ella. Él no era uno de ellos por una sencilla razón. Los cultistas en general, y los arzobispos del pecado en particular, son monstruos temidos. Pero, aunque todos les temen, no ocurre lo contrario. Carecen de humanidad y, con ella, también de miedo. El miedo es algo que solo los humanos tienen, y Natsuki lo tiene en abundancia. Todas sus decisiones se basan en el miedo. El deseo de venganza, el miedo a ser herido una vez más por quienes lo traicionaron. Una fachada agresiva, el miedo a ser herido por desconocidos. Incluso ahora, tras recuperar el dinero, sus ojos y sus palabras transmitían un miedo diferente. Miedo al error. Bueno, al menos no tendré que ocuparme del corte que Natsuki recibió en la frente, fue un pensamiento que cruzó su mente antes de responder la pregunta de Natsuki. Sí. La incomodidad de la escena se trasladó a la respuesta de Anastasia y por eso la palabra fue más larga de lo que debía ser. Tranquilizado por la respuesta, Natsuki preguntó aquello que parecía estar molestándolo desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué hiciste eso? Anastasia estaba confundida con la pregunta.
Después de todo, podía significar muchas cosas, y no estaba segura de las respuestas a algunas. Así que, naturalmente, le pidió que se explicara. Hizo que, con una expresión seria en su rostro, respondió. ¿Por qué no huiste? El hecho de que él esperara que ella simplemente huyera dice mucho sobre su mentalidad y su percepción de los demás. Pero algo así no es del todo inesperado. La verdad es que es un pequeño milagro que ella no hubiera desarrollado esa mentalidad. Sin embargo, tenía que responder, y lo hizo. Estabas en necesidad y yo podía ayudarte, así que lo hice. Natsuki no parecía estar muy convencido por su argumento, por lo que investigó más. ¿Quieres algo de mí? ¿Qué es? Anastasia estudió su expresión con atención. Parecía algo agitado y a la defensiva. Pero, dicho esto, no se le veía con ganas de hacerle daño. Eso le dibujó una pequeña sonrisa, pues significaba que podía ser honesta sin consecuencias graves. Tienes razón. Quiero hacerte una oferta, Natsuki. Un poco curioso, preguntó. ¿Qué sería eso? Preparándose para una breve discusión, respiró hondo y habló. Me gustaría ayudarte a reconectarte con tu campamento. Esto claramente lo enfureció, pero su postura pacifista con ella no cambió. Con un dejo de ira en la voz, exigió. ¿Por qué querría volver a vivir con esos piojos? Con calma y una voz que rayaba en lo maternal, respondió. Porque eso te quitaría el miedo. Porque podrás dejar atrás el odio. Si crees que pudiste ocultarme tu miedo, te equivocas. Aunque otros puedan estar ciegos, tengo claro que cada movimiento tuyo se debe al miedo. Por tercera vez en 10 minutos, la mujer bajita lo volvió a dejar atónito. Aún así, esta vez no se había ido del todo, así que, bajando la voz, pudo seguir preguntando. ¿Por qué harías eso? Ella suspira y responde sinceramente. Seré honesta, mis razones son bastante egoístas. No sé cómo te separaste de tu grupo, pero supongo que no fue una ruptura pacífica. En comparación, la mía transcurrió sin incidentes. Simplemente desaparecieron, y no los había visto desde que perdí mi nombre. Inhaló de nuevo y continuó. Eres la única persona en el mundo que puede recordarme, y es obvio que si cada una de nosotras espera recuperar una vida normal, tendremos que trabajar juntas. Creí que podía vivir sin ninguna razón, sin ningún propósito, simplemente existiendo. Pero me equivoqué en el momento en que se presentó una oportunidad, tú apareciste, y comprendí el error de esa mentalidad. Lo miró a los ojos antes de terminar. Creo que si puedo ayudarte a recuperar a tu familia, entonces tendré la oportunidad de hacer lo mismo. Quizás algún día nuestras familias nos recuerden, pero hasta entonces, tendré algo más. Ya se había calmado y su apariencia transmitía algo que parecía simpatía. No lo recordarán, por mucho tiempo que pase. Su mirada cayó al suelo por un minuto antes de levantar la vista nuevamente y hablar. Entonces al menos tendré un amigo. Natsuki parecía absorta en sus pensamientos ante esa respuesta. No podía determinar qué emoción exacta sentía, pero era evidente que había algún tipo de conflicto. Sin embargo, después de unos minutos, la miró y, con la voz más tranquila posible, respondió. Bueno, Wari. Pero yo estoy al mando. Ella se rió entre dientes mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar en dirección a la ciudad. Antes de nada, deberíamos buscar una posada donde alojarnos temporalmente. También necesitaremos ropa nueva. Sobre todo a ti. Subaru, ofendido por este comentario, respondió bruscamente. ¿Te refieres a mi apariencia? Mírate, estás pálido como un fantasma. Sin darse la vuelta, ella contraatacó. Para que sepas, la palidez se considera hermosa en la alta sociedad. Parecer un ladrón no lo es en ninguna. Confundido y algo asustado, gritó. No parezco un ladrón. Con una risita, ella replicó. Pero sí le gritaste con tanta exigencia a mi pequeña. Gruñó mientras admitía la derrota. Te atraparé algún día. Así que caminaron y discutieron. Sabiendo